¿Qué es Dios? ¿Qué es Jesús? ¿Cuántas veces han hecho esa pregunta? ¿Cuántas veces las personas se preguntan eso al día? ¿Por qué mucha gente hoy no cree en Dios? ¿Por qué mucha gente hoy no cree en Jesús? ¿Por qué mucha gente hoy son ateos o agnósticos? Pero sin embargo, cuando algo es malo, lo tildan de satánico o diabólico. ¿Cómo puedes tú tildar algo de satánico o diabólico si ese es un concepto de la creación de Dios? Entonces, ¿qué es Dios? Para entender esto tenemos que partir recordando de que si Dios nos creó y es nuestro creador y nos regaló el libre albedrío, esas serían las reglas más importantes dentro de la creación, en la cual vamos a estarnos refiriendo durante esta narración. Muchos dicen, no creo en Dios porque nunca ha estado a mi lado. No creo en Dios porque permite que los niños se mueran de hambre en África. O porque los niños se mueren de hambre o se mueren en la guerra, producto de los abusos de los soldados o las bombas que tiran. Desde allí partiremos tratando de descubrir realmente qué es Dios. Entonces tenemos que recordar de que una de las leyes principales es el libre albedrío. Ese libre albedrío nos permite decidir sobre nuestras vidas, tanto estar sujetos a la ley de causa y efecto. Según lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos una consecuencia. Y eso no es culpa de Dios, eso es decisión absolutamente nuestra. Esa decisión, o ese libre albedrío y esa causa y efecto, afecta directamente a nuestro entorno, pero no el entorno general o masivo, como sería las decisiones que toma un líder mundial, el cual somete a todos los demás a las consecuencias de su libre albedrío. Por lo tanto, sigue sin ser la culpa de Dios, sino de quien toma las decisiones, de quien usó su libre albedrío para tomar decisiones que afectarían masivamente a las personas o a los seres. Pero entonces, ¿por qué Dios no salva a esas personas que mueren en la guerra? Porque realmente el cuerpo humano no es lo importante para Dios. Lo importante para Dios es el alma, el espíritu. Y todas aquellas víctimas inocentes de las decisiones de unos pocos pasan directamente a la ascensión. O, si se lo prefieren algunos que son más creyentes, al cielo. Porque sus vidas terminaron por culpa de otra persona. Y ese es su premio para llegar a la vida eterna. Porque la verdadera vida está al otro lado, no aquí. Esto es un mundo pasajero solamente. Pero ¿qué sucede con el Dios del Viejo Testamento, el Yahvé bíblico, quien adoraba los sacrificios humanos y la sangre? Por eso yo no creo en Dios, dicen muchas personas, porque ese no es mi Dios. Y yo concuerdo, porque ese no es la figura del Dios verdadero. El Dios verdadero es un padre lleno de amor por sus hijos, que los perdona, que a pesar de las culpas, a pesar de los errores de los hijos, siempre intenta darle una oportunidad. Por supuesto, ese Dios que nombra la Biblia, el Dios castigador, no es el verdadero Dios. Los culpables de todos esos crímenes del Antiguo Testamento y de todos esos pueblos que se creían más importantes que otros, son directamente las personas, los líderes, que ocupando el nombre de Dios, hacían uso de su libre albedrío, uso y abuso, para aprovecharse de las demás personas para tener los privilegios, como es hasta el día de hoy. Y por supuesto, ellos decían que para controlar a las personas de que eran enviados de Dios. Pero la realidad es que eran actos totalmente independientes usando su libre albedrío. Pero entonces, ¿qué es Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en todos lados. Dios es la absoluta luz, es amor solamente. Dios es el equilibrio exacto, el equilibrio justo. Tú puedes observar la naturaleza, en donde está la creación de Dios. Por ejemplo, un bosque virgen.
Tú vas a un bosque virgen y ves todo perfecto. Todo funciona bien hasta que llega el hombre. ¿Pero por qué todo funciona bien y en equilibrio? Porque ahí está la mano de Dios. Dios es el equilibrio completo. Los seres humanos somos energía negativa y energía positiva. Para producir la luz y para producir el equilibrio, necesitamos en el centro a Dios. Cuando Dios no está en el centro del ser humano, el ser humano tiende a irse para el lado de la oscuridad, para el lado negativo. Es por ello que la mayoría de las personas que no creen en Dios y que son adictos a los rituales, a la ouija y muchas cosas satánicas, se sienten más atraídas por el lado oscuro y hacen cosas a veces aberrantes. Y es porque no tienen el equilibrio dentro de su ser. El equilibrio que pone las dos polaridades en equilibrio, la negativa y la positiva que todos tenemos dentro. Si Dios no está en el centro, entonces el lado oscuro te gana. Es por eso que Dios es amor, Dios es luz, Dios es el equilibrio que necesitamos todos los seres humanos para poder transitar y para poder ascender. Es por eso que mucha gente que realmente no cree en Dios cae en las drogas, las depresiones, los suicidios, los celos. Es porque realmente no tienen todavía a Dios en su corazón, no tienen el equilibrio. Entonces, ¿qué es Jesús? ¿Y qué papel cumplió Jesús al venir a la tierra? Bueno, para saber en detalle esto, puedes revisar mi video que está dentro de mi canal de TikTok llamado La Teoría de los Ángeles Caídos para entender un poco mejor lo que te voy a explicar a continuación. Jesús vino a la tierra para recordarnos el camino de regreso al Padre. Jesús vino a enseñarnos cómo era el verdadero Padre, no el que nos venían enseñando hasta ese momento. Lo que sucedió después fue que tomaron el nombre de Jesús para manipular o seguir manipulando a las masas con un falso Dios, aquel Dios de sacrificios y rituales del Antiguo Testamento. Es por eso que cuando Jesús vino a la tierra, se mostró pobre, se mostró humilde, para eliminar todos los paradigmas referentes al antiguo Jehová, el castigador. Él dijo muchas veces, si no me conocéis a mí, tampoco conocéis al Padre. Eso quiere decir que las personas hasta ese momento no conocían al Dios verdadero, al Dios del amor, como cualquier padre que ama a sus hijos. Dios nos dio una segunda oportunidad para volver a Él, y para eso envió a su Hijo para recordarnos el camino. Un camino muy simple que después lo volvieron cada vez más enredado. El camino era tan simple como no discriminar, ser empático, ser humilde. Si tenías que hablar de Dios o de las cosas buenas, para dar buenos ejemplos, podías hacerlo en cualquier lugar. Y no tenían que necesariamente pedir dinero, como lo hacen las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas en general. Hay que recordar de que ser cristiano no significa estar en una iglesia. Ser cristiano significa realmente creer en el ser humano que fue Jesús, en la entidad maravillosa que fue Jesús al venir a la tierra a recordarnos el camino para volver al Padre. Y Jesús nos dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo a través de mí llegaréis al Padre. Eso quiere decir que solo a través de su ejemplo, y el ejemplo de Jesús no fue otro que el de una persona buena, una persona que fue empática. Entonces, si tú quieres salir de este mundo de confusión, de esta matrix de mentiras y de engaños, de manipulaciones, lo único que tienes que hacer es poner el nombre de Jesús, que es la clave, en el computador, por decirlo que es tu mente, y apretar Enter y saldrás de aquí. Automáticamente la nube de confusión desaparecerá y aparecerá un camino. Ese camino te conducirá de nuevo al Padre. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden de que Dios y Jesús está en cada uno de nosotros, en donde está el amor, en donde hay un abrazo a un familiar, a un amigo, con amor y con cariño, en donde hay una persona regando una planta, dándole de comer a un perrito o cuidando la naturaleza, ahí está Dios. Aunque tú digas no creer en Dios, sí lo llevas dentro tuyo. Tú crees en Dios realmente, en el amor.